Bendito Padre Celestial, gloria al Padre. Damos en esta mañana de Santo Sábado agradecidos por la vida, porque ha renovado para nosotros su misericordia cada mañana. En este santo día, Señor, hemos venido dispuestos a adorar. Hemos venido, Señor, a pedir perdón por nuestros pecados, por los pecados de nuestros hijos, de nuestros hermanos y de su profeso pueblo. Señor mío, aquí estamos dispuestos para aprender la verdad. Hemos venido, Señor, a darle gracias y a reconocerle como nuestro Creador en este santo día. Gracias por su palabra, Señor, por la verdad, por el mensaje que nos alienta. Gracias, Señor, porque usted intercede en el lugar santísimo del santuario celestial en favor de sus hijos, quienes aceptamos su justicia y sus méritos. Gracias por conservarnos la vida, Señor, por llenar nuestra mesa con los alimentos sanos, por proveer la salud para nuestros cuerpos, por darle vitalidad y fuerzas a nuestro ser para poder estudiar su palabra, entenderla y compartirla. A lo largo de todo el mundo, Señor, hay hijos fieles que escuchan su palabra, que se congregan para adorar en el séptimo día de la semana, el único día bendecido que usted hizo para el descanso, para adorarle, para recordarle como nuestro Creador soberano. Oh Señor, humildemente suplicamos, Padre mío, que el Espíritu Santo envíe sus santos ángeles para que estén aprobando esta reunión en cada hogar, en cada lugar donde nuestros hermanos están. Que los bendiga a los niños, a los ancianos, a los adultos, hombres y mujeres. Gracias, Señor, porque usted está reuniendo a sus hijos en un remanente fiel. Gracias porque hoy, Señor, hemos de disfrutar de su palabra como cada sábado. Hemos de nutrirnos con el alimento sólido que nos vigoriza, que nos mantiene fieles y firmes. Oh Señor mío, gracias por la congregación de sus santos. Aquí están de rodillas sus hijos, Señor. Hemos traído nuestras penas, nuestros pecados, quizás tristezas, pero también hemos venido con un corazón cargado de gratitud y de alegría, suplicando en Cristo el perdón de nuestros pecados y pidiendo para esta escuela sabática y para todo programa que hoy tengamos, Señor, que solamente sea para darle honra y gloria a usted, suplicando la bendición. Bendiga a nuestros hermanos que van a participar de esta clase de escuela sabática, a todas las personas que están con ellos y en cualquier lugar donde se escuche esta voz, que los hermanos que escuchan sean bendecidos en cualquier lugar, en cualquier país donde se encuentre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bondadoso Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor. Continuamos dando porque nos permite en este momento empezar el estudio en estas horas sagradas del Santo Sábado, porque nos permite estar aquí reunidos, nuestros hermanos, sus familias, las personas que quizás han invitado en este día, y por las personas que tenemos la certeza que van a escuchar los estudios que se realizan, que se hacen en este canal. Bondadoso Padre, gracias por permitirnos los medios, los recursos para estar en este lugar. Aunque a la distancia sentimos que estamos en un solo sitio y unidos por la verdad, unidos por la sana doctrina, unidos por el gozo y la esperanza de su santísimo regreso. Bondadoso Padre, acompáñanos con la presencia de su Santo Espíritu, la presencia de sus santos ángeles, y nos conceda entendimiento, discernimiento, gozo y alegría de participar en este estudio. Todo lo agradecemos, reconociendo primeramente quiénes somos, seres débiles, cargados de mucha necesidad, y que por eso acudimos al Dios de los cielos, pidiendo ayuda, misericordia y perdón.
Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, un feliz santo sábado para todos. El Señor les bendiga y nos conceda a todos este deseo de participar en el estudio, de estar muy atentos en la lectura y en el poder entender el propósito que el Señor colocó en el corazón de su siervo, el pastor Ral Larson, quien escribe este libro mostrándole al mundo 100 años de Cristología adventista, 100 años en donde la doctrina acerca de la naturaleza humana caída de nuestro Señor Jesucristo se predicaba, se hablaba, se alzaba al mundo con claridad y con una única voz. Hemos transitado durante 9 meses esos 100 años de Cristología y hace exactamente 2 sábados atrás iniciamos esa triste historia, como otras que hay, en donde la doctrina, en donde los pilares, en donde los fundamentos puestos por los pioneros bajo la dirección del Espíritu Santo, en el espíritu de profecía manifestado en la profeta del Señor Elena de White, trabajaron durante 50 años para establecerse en estos fundamentos, estas doctrinas. Y al inicio de esta época denominada la época de confusión, en donde la iglesia habla con 2 voces, nos dimos cuenta que se pisoteó, se echó, como lo ha dicho algún líder, al basurero histórico esta doctrina por parte de ellos, de los dirigentes de esta corporación, no de su pueblo, no de su pueblo remanente, que está disperso por todos los lugares del mundo y levantan la voz para mostrar y señalar los errores doctrinales como este, al enseñar que el Señor Jesús no viene de nuestra naturaleza y que por lo tanto están enseñando y mostrándole al mundo un Jesús, un Cristo que no es el verdadero. Entonces, hermanos, bienvenidos y empezamos entonces ubicándonos en en la sección donde estamos. Estamos en la sección 4, llamada la época de la confusión. La iglesia habla con 2 voces a partir de 1952. Hermana Entonces, Genis, buenos sí, señor. días. Buenos Se días, le hermana. olvidó. Sí, buenos días. Se le olvidó encender la cámara, hermano. Gracias, hermano. Entonces, recordemos que iniciamos esta sección con la descripción que nos hace el pastor Rap Larson de esa primera publicación, de esa primera declaración totalmente contraria a lo que se había escrito durante 100 años. Y en la página 125, en la página 125, él dice que con inmenso asombro, página 125, ahí estamos en la página 124, en la 125, dice el autor que con inmenso asombro
informa él, la sorprendente declaración no histórica. Y dijimos, ¿por qué? Eh, 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 es una declaración histórica, pues porque todos profecía, pioneros que trabajaban como editores en era y esta declaración fue dividida en 2 partes, que se hizo en 2 publicaciones. Una fue el 10 de julio de 1952 y otra el 17 de julio de 1952. Recordemos cuál fue esa declaración, que él la llama de sorprendente, declaración no histórica, declaración desconcertante, y finalmente le agrega el calificativo de una declaración sugestiva, es decir, que invita a la sugestión, invita a que la gente se haga numerosas posturas y las lleve a confusión. Esta declaración dice, los adventistas creen que Cristo, el último Adán, poseyó en su parte humana una naturaleza como el primer Adán. Y más arriba dice, el primer Adán es necesariamente el Adán no caído. Una naturaleza libre de cualquier mancha contaminadora de pecado. Esa es la naturaleza que él dice que tomó el Señor Jesús, pero capaz de responder al pecado y que esa naturaleza estaba en desventaja por los debilitantes efectos de 4000 años de incursiones pecaminosas en el cuerpo humano y en el sistema nervioso, es decir, la mente, y ambiental. En el estudio que hicimos de esta declaración pues lleva a que, como parte de la sugestión que lleva esta declaración, dice que nos puede llevar a entender a las personas que en el Señor Jesús hubo 3 naturalezas: la divina, la naturaleza no caída de Adán y la naturaleza caída del hombre. Hace 8 días terminamos con un consejo que da la mensajera inspirada del Señor a la iglesia remanente. Perdón, hermanos, un segundo. Ah, Bueno, hermanos, afortunadamente tenemos aquí el registro de todos los temas que han sido grabados. Son 9 meses donde hemos estado estudiando el verdadero concepto de la naturaleza de Cristo. Aquí estamos iniciando ya esa época de confusión donde la Conferencia General de los Adventistas cambió su posición del verdadero Cristo de la Biblia a un falso Cristo. Bueno, aquí está la hermanita Argenis. Adelante, hermano. Bueno, entonces, hace 8 días terminamos con leyendo un consejo de la mensajera inspirada del Señor a la iglesia remanente. Un consejo que se extiende a todas las personas que han escuchado y han reaccionado. Un consejo que también se extiende a las personas que lo van a escuchar, que van a escuchar todos los estudios acerca de la doctrina de la naturaleza humana caída de nuestro Señor Jesucristo.
y dice que ese consejo está escrito en el boletín de la Conferencia General del 13 de abril de 1891. También está en el tomo 2 de Mensajes Selectos, página 371, donde dice: no debe haber ningún compromiso con aquellos que anulan la ley de Dios. Dicho en otras palabras, ¿cómo lo pudiéramos expresar, hermanos? No debe haber ningún compromiso con aquellos que anulan la ley de Dios. Hermanita Argenis, No. qué pena. ¿En qué página está usted, por favor? En este momento estoy en la 126. Gracias. Estoy haciendo el resumen de lo que ya estudiamos. 126 en letra cursiva. No debe haber ningún compromiso con aquellos que anulan la ley de Dios. No es seguro apoyarse en ellos como consejeros. Nuestro testimonio no debe ser menos decidido ahora que anteriormente. Nuestra real posición no es la de ser manto para agradar a los grandes del mundo. No tenemos que mirar al mundo para aprender lo que tenemos que escribir y publicar o lo que tenemos que decir. Dicho en otras palabras o en palabras más cortas, ¿cómo podemos expresar ese consejo, hermanos? ¿Cómo se lo pudiéramos expresar a una persona que empieza a estudiar y que se empieza a dar cuenta de que está siendo engañada en cuanto a esta doctrina? Hermana Argenis, bueno, hoy en día el diablo ha levantado un sinnúmero de instrumentos satánicos para engañar, si es posible, aún a los escogidos. Hay una serie de, entre comillas, eruditos, teólogos egresados de las universidades jesuitas, que, cual viles Goliat, han salido a desafiar al pueblo de Dios, a desafiar la ley de Dios. Y estamos inundados, estamos rodeados de una cantidad de falsos predicadores y falsos ministerios que están anulando la ley de Dios y trayendo confusión, negando doctrinas básicas y negando el santuario, negando al verdadero Cristo, negando el principio del diezmo, negando la naturaleza caída de Cristo, negando la ley de Dios y el santo sábado, el don de profecía. Bueno, una cantidad de doctrinas de demonios que están siendo presentadas y nosotros no debemos tener nada que ver con ellos, nada que ver. Para eso está el discernimiento del Espíritu Santo que nos dice, probad los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Estos son obreros fraudulentos, ¿sí? Que se disfrazan como ángeles de luz. Hermanos, debemos huirles como a la lepra. Y como lo vamos a ver ahora en el tema del culto, no hay ninguna denominación como denominación. Y vamos a presentar todos los ministerios de apoyo a la denominación unidos en apostasía, adorando en el trono de Satanás. Los hermanos, por favor, deberían también tomar la voz. ¿Qué entendemos, hermanos, cuando se nos dice en el consejo, no debe haber ningún compromiso con aquellos que anulan la ley de Dios? ¿Cómo lo entendemos, hermano Jairo, hermana Ángela, hermana Gabriela? Sí, hermano. Sí, no se debe hacer ninguna concesión con ellos, ningún ecumenismo, ninguna unidad, llamarlos hermanos en Cristo, como hoy en día se suele hacerlo. ¿Por qué? Porque ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? No debemos, si lo hacemos, ignoramos el consejo de Dios.
que nos da por medio de su santa palabra y por medio de el espíritu de profecía. Dice que nuestro testimonio debe ser, nuestro testimonio no debe ser menos decidido ahora que anteriormente. Nuestra real posición no es la de ser un manto para agradar a los grandes hombres del mundo. Entonces, debemos de ser decididos, ser radicales en nuestra posición. No debemos de cambiar esa posición como lo hizo la organización adventista en el 57 por agradar a estos circuncisos, estos hombres impíos, que era Walter Martin y Van House, ¿sí? Hombres violadores de los mandamientos de Dios, jesuitas, infiltrados en esas organizaciones religiosas y que fueron escogidos por Satanás para desviar a la iglesia, al pueblo de Dios en ese entonces. ¿Algún otro hermano desea tomar la palabra? La hermana hacía una pregunta de cómo debemos nosotros responder A a este lo- consejo. a ese concepto. Entonces, o sea, en mi conocimiento, o sea, se contesta con un escrito está, con la evidencia del escrito está. Por ejemplo, ustedes, hermanos, cada uno de ustedes cuando toma la palabra y hacen una exposición del escrito que sea de la palabra, siempre lo sustentan con un escrito está y con una evidencia contundente, con un concepto contundente. O sea, porque Dios usa a la persona con la porción del Espíritu Santo para que haya una claridad en lo que se dice. Entonces, cuando nosotros no tenemos ese conocimiento y nos hacen una pregunta, es mejor omitir y no ir a salir uno de pronto con algo que no está dentro de lo normal. Cuando nosotros no tenemos el verdadero conocimiento y la certeza de que es como debe ser el escrito está, porque no lo sabemos, no lo hemos estudiado, lo hemos olvidado. A mí a veces me hacen preguntas, pero yo tengo problemas ya de memoria y aunque yo recuerdo que lo leí en algún lugar, pues no puedo confirmar con una referencia del texto y de la página, en fin. Entonces, digo, sé que lo leí en tal libro, me acuerdo, pero la página y eso de pronto no lo acuerdo. Buenos días. Buenos Pero, días, ¿Está con el grupo? Sí, pero Dios la bendiga. está muy bueno ¿Ya el está? programa. ¿Sí? Eh, Acá hermanos, hay un Sí. micrófono abierto, por favor, cerrarlo, es tan amable. pero entonces, cuando nosotros sí tenemos la certeza, con el escrito está, debemos responder al concepto con el conocimiento que no el que yo tenga como persona, sino el que dice la pluma inspirada o el Espíritu Santo en la Biblia. Entonces, esa es mi forma de entender esa pregunta. Gracias. Hermana Argenis, Está silenciada, hermana Argenis. Adelante, hermana Adriana. hermana, buenos días. Bueno, yo Bueno, quería decir que aunque la Biblia, la palabra de Dios es clara al decirnos que, bueno, al referirse de que la lluvia tardía se derramó porque estaban unidos, unánimes, yo veo que es muy frecuente en este tiempo que las personas sostengan eso, ¿sí? Que debemos estar unidos para que, como estamos en el tiempo del fin, la lluvia tardía se derrame en nosotros. Pero yo le decía a alguien, si nosotros debemos estar unidos, pero en la doctrina sana, obedeciéndole al Señor, nosotros no podemos unirnos en nuestro parecer, ¿sí? Y sentirnos como contentos, porque yo veo mucho esa tendencia de que algunos dicen, bueno, pero mire que digamos ya no hay tanta controversia con la religión. Y cuando está así, uno se imagina como esa barca que ahí se mece suavemente, suavemente, pero algún día se va a hundir, ¿sí? Entonces,
esa no es la unión, pues, de que nosotros debemos mantener con los impíos, porque, pues, de todas maneras suena feo y todo, pero aquel que no le obedece al Señor es impío, ¿sí? Y si nosotros estamos obedeciéndole, tratando, empeñándonos en obedecer al Señor, pues nosotros ya nos sentimos apartados de ese grupo y bajo ninguna circunstancia nos debemos unir con ellos, aunque tengan, digamos, cosas en común, que evidentemente las tienen, pero no tienen toda la sana doctrina y si no es todo, el Señor lo pide es todo, Él no pide un poquito, Él pide todo, entonces no nos debemos unir, es por eso, ¿sí? Porque no mantienen la sana doctrina y esa es la que nosotros debemos transmitirle al mundo, de que esa unión no la sostiene la Biblia, para que se derrame la lluvia tardía en nosotros y en ellos, pues como dicen ellos. Gracias, hermana Diana. Exactamente, no debe haber ningún tipo de compromiso con aquellos que anulan la ley de Dios. No es seguro apoyarse en ellos como consejeros. Como decía la hermana Adriana, no, es que ellos tienen cosas buenas, tienen cosas que son verdad, pero donde haya, así sea una gotica de cianuro, como dice nuestro hermano, ya eso es confusión, ya eso es Babilonia. Por eso el consejo del Señor eh, categórico, corto, es salid de ella, pueblo mío, salid de ella. ¿Y quién es ella? Babilonia. No, que no exista ningún compromiso, mucho menos ir a apoyarse en ellos como consejeros. No, pues que como él sí cree en esto o cree en aquello, absolutamente el consejo es ningún compromiso. Nosotros no tenemos que ir a buscar qué dicen ellos, qué dice el mundo para poder nosotros decir, para poder hacer un escrito, hacer una publicación, absolutamente nada. Como decía nuestra hermana Ángela, nos pueden tildar de radicales, de fundamentalistas, de lo que quiera, con alguna expresión sinónima a estos. Eso no nos debe interesar. Ese fue el problema que les interesó a aquellos que se atrevieron a reunirse con los evangélicos. Les interesó la opinión del mundo, la opinión que tenían ellos, los evangélicos, para mostrarle al mundo y que nos iban a calificar a la iglesia adventista como un culto, como una secta. Les interesó la opinión del mundo, no la opinión que tenga el Señor de nosotros. Bueno, entonces este Hermana, estudio, hermana Ma- Argenis, permítame dice, un momentico. En Mateo, en Juan 17, 17, nos dice que santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y también este capítulo habla de la unidad, sí, pero ¿qué unidad? Pues la unidad en la verdad, sí. Este capítulo en el 18, el 20, en el 21, habla de la unidad, sí, obviamente, hay que, como decía la hermana Adriana, debemos de estar unidos, pero ¿en qué? En esa verdad, como dice el versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y sigue ahí hablando Jesús, hablando de la verdadera unidad. Entonces, hace referencia en el verso 17 que es en la verdad que ellos, era lo que Cristo estaba predicando en ese momento y estaba hablando de esa verdadera unidad, porque la unidad de la mentira no es una verdadera unidad. Bueno, igual los mentirosos y los que predican doctrinas de demonios, pues bueno, se unen entre sí predicando sus doctrinas de demonios, pero nosotros, el verdadero pueblo de Dios debe estar es unido en la verdad, ¿sí? No en un engaño, no en el error. gracias, hermana, hermana. hermana Argenis, qué pena. Ahora que estamos hablando de este tema, hermanos, de la unidad en la doctrina pura,
en la sana doctrina de la unidad entre hermanos, siendo del mismo sentir, ¿sí? Dirigidos por el mismo Espíritu, creyendo en el mismo Cristo verdadero. Hermanos, estamos pasando por una situación muy triste, invadidos de falsos hermanos a veces, que llegan a nuestro ministerio, a nuestro grupo, como ovejas vestidos como lobos vestidos de ovejas, ¿sí? Yo les compartí hace pocos días la triste realidad de una persona de México. Bueno, está en España realmente, se llama Elisa Ruiz. Elisa Ruiz. El 8 de marzo, ella, bueno, unos 3 meses antes yo la había conocido porque ya me escribió y comenzamos a compartir y, hermanos, le he dedicado a ella las horas que no le he dedicado a nadie. ¿Sí? En la doctrina, en el estudio, en los escritos, y todo venía bien hasta que el 8 de marzo ella, en un escrito que yo le envío sobre los temas que estábamos presentando, eh, el 8 de marzo ella me escribe y me dice, hermano Carlos, gracias por compartir lo que me envía. eh, Era un santo sábado, ¿no? Me dice feliz santo sábado y por allí me suelta la bomba, hermanos. Me suelta la bomba y me dice, hermano Carlos, deseo compartir unos escritos. Bueno, no sé cómo ir a este chat aquí. Quisiera yo, aquí la tengo grabada, hermano, porque México, Elisa, aquí está. El 8 de marzo. Voy a ir, hermanos, porque ustedes necesitan conocer la evidencia. Ahora que estamos hablando de este tema, eh, el 8 de marzo, yo le he estado atendiendo mucho tiempo. Ya prácticamente vamos a completar un mes, ¿cierto? De eso. Eh, Después de enviarle, miren, todo este chat, todos esos escritos, pruebas, ¿sí? Donde ella tristemente me soltó, aquí están un poco de libros de los jesuitas, de pastores jesuitas, y aquí está. Ujú, aquí está, no sé si los hermanos están viendo ahí la pantalla, espero que sí, me confirman si Sí, están viendo hermano. la pantalla. Sí, señor. Bueno, aquí no puedo agrandar eso, no sé. Me Amén. dice, Me dice, aquí está el chat, México, Elisa Ruiz. Amén, gloria a Dios, hermanito Carlos. Feliz Santo Sábado. Hola, hermanito Carlos, Dios le bendiga. Deseo compartir con ustedes material sobre la verdad del diezmo. Cuán manipulada ha sido la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Refiriéndome a ustedes, me gustaría saber cuáles son sus creencias sobre este tema tan controversial. Hace mucho tiempo el Espíritu de Dios me dio toda la luz que necesitaba para salir del error sobre la manipulación del diezmo. Con todo cariño y humildad de compartirlo porque sé que seremos juzgados conforme a la luz que hayamos recibido. No es mi intención convencerle porque de eso es Dios quien se encarga. Para mí está todo muy claro, más que el agua. Hermanos, y me ha soltado una cantidad de escritos de demonios, de pastores jesuitas que tienen sus manuales de interpretación, ¿sí? Y entonces yo le he respondido, ¿no? Hermanita Lisa, Dios le bendiga y muchas gracias por compartir sus inquietudes. Quiero preguntar respetuosamente, ¿usted está aceptando lo que hoy en día los hijos de Dios no nos es necesario diezmar? ¿Está aceptando que hoy en día los hijos de Dios no nos es necesario diezmar? ¿O me compartió estos materiales para ver la apostasía en cuanto a este tema del diezmo? Muchas gracias por su amable respuesta. Y ella me responde aquí, lo van a leer ustedes. Apreciado hermanito Carlos, Dios le bendiga. Respetuosamente le confirmo que acepto que hoy en día los hijos de Dios no nos es necesario diezmar. Entonces, para ella,
la luz que Dios le ha dado es que todos los escritos de la hermana White y de la Biblia que hablan sobre la necesidad de diezmar para los hijos fieles, todos esos han sido manipulados y torcidos y no los acepta. Después de una larga conversación, pero larga de varios días y de respuestas y libros, envíos, pues definitivamente ella, bueno, con la hermana María de Portugal le amonestamos, ella estuvo de testiga también, dio su, y bueno, decidimos apartarla, ¿no? Apartarla porque lamentablemente ella ahora ha empezado a escribirle a los hermanos, al personal. Esta mañana, lamentablemente, una hermana de mucha confianza de nuestro grupo me compartió un escrito que ella le envió, victimizándose y diciendo que nosotros no la tratamos con amor, que ella ha sido maltratada y que ha sido colocada aparte. Y bueno, de todas maneras, hermanos, les menciono esto porque es necesario estar alerta y muy prevenidos con este tipo de personas que el diablo las utiliza. Y hermanos, si nosotros no tenemos bien claro los principios, los fundamentos, la sana doctrina, si estamos ignorando lo que las doctrinas de demonios que se están presentando, por ejemplo, en esta semana, la hermana Ángela amablemente nos ha presentado ya 3 días de en lo que no creemos, de las doctrinas de demonios en las que no creemos, y ha presentado la verdad en contraste con el error. Y este tema del diezmo, hermanos, está siendo tan manipulado. Entonces, yo quiero advertirles con nombre propio sobre la actuación de esta persona. Definitivamente estamos invadidos. Muchas personas llegan con otras intenciones y estamos informándolo con nombre propio, como lo hizo la hermana Juay, como lo hizo Pablo, y advirtiendo a las personas. Ya la hermana Ángela en esta semana nos presentará dentro de esas doctrinas de demonios, esa precisamente, asegurar que el diezmo y la ofrenda no están vigentes en este tiempo para el pueblo de Dios. Y la fuente donde ella se está alimentando es todos estos adventistas, hermanos, egresados de las universidades adventistas, que el diablo los está utilizando con esas doctrinas de demonios también, adventistas y evangélicos. Adelante, hermanita Hermano, Argenis. hermana Argenis, Señora. siempre hemos dado un texto bíblico al iniciar de cada tema de las doctrinas de demonios y hemos dado Primera de Tesalonicenses, creo que es, no sé, ¿es cierto, hermano? Hermano Carlos, ¿me confirma? Esa es primera de Timoteo 4, hermana, Bueno, sobre gracias, hermano. Primera de Timoteo 4. Hemos leído siempre ese tema diciendo, algunos se apartarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La hermana Elisa entró a cumplir esta profecía. Y bueno, y obviamente muchos, miles y miles y millones lo están haciendo porque se ponen a escuchar en YouTube y se ponen a escuchar predicaciones de estos falsos hermanos, de estos falsos evangelistas, falsos pastores, y, y por escuchar doctrinas de demonios se apartarán de la fe. Sí, lo dice el texto base que hemos estado leyendo en cada tema. Gracias, hermano. Y ahí se está cumpliendo, hay el consejo que fue dado por la profeta del Señor. No es seguro apoyarse en ellos como consejeros, se está apoyando en los escritos de los eruditos, de los que han ido a las universidades, en lugar de apoyarse en lo que está escrito en la palabra, en el espíritu de profecía, en el trabajo de los pioneros durante esos primeros 50 años. Está dejando a un lado la historia, la parte histórica de nuestra denominación. hermana Entonces, Argenis. Hermanita ujú, Argenis, fíjese que es como ha sido como muy recurrente esto, ¿cierto? En este ministerio. Han entrado personas, han desfilado personas que al principio han aparentado ser consagrados, ser dedicados. Esta persona todos los días, amén, amén, en el grupo, estaba muy atenta,
y a mí me escribía muchas cosas y de repente salió con esto. Lo mismo sucedió con Andrés Chalá. El día menos pensado me escribió a decirme que él no creía que el Espíritu Santo es Dios. Y claro, había estado formando parte de un ministerio de Manuel, de Infonom, de Manuel Vallejo, y envenenado con eso. Entonces el diablo los trae infiltrados y así otras personas han desfilado por acá. Y bueno, gracias a Dios que hemos estado vigilantes, atentos. Y hermanos, y en este proceso de tantos años, el Señor nos ha mostrado, gracias a Dios, que debemos probar los espíritus y nos ha afianzado en la doctrina del santuario para no ser engañados. Gracias, hermanita. Amén, hermano. Bueno, entonces vamos entonces a continuar con la parte que ya nos corresponde en este sábado, que es en la página 126, en el último párrafo, página 126, último párrafo, en donde nos dice lo siguiente. Tenemos que mencionar aquí, sin embargo, que Kenneth Wood, que era editor asociado de la Review and Herald con Nicholl y lo sucedió como editor, informa que en conversaciones y discusiones, Nicholl siempre apoyó firmemente el punto de vista de que Cristo vino a la tierra en la naturaleza humana del hombre caído, entre paréntesis, correspondencia privada. Entonces, el que escribió esa primera declaración registrada aquí en 1952, Francis D. Nicholl, trabajaba también en esa época con otro editor llamado Kenneth Wood, quien después de Nicholl lo sucede como editor. Y él informa que en conversaciones, en discusiones, quizás que tuvo con él o con otras personas, Nicholl, el de la primera declaración, apoyó siempre el punto de vista de que el Señor Jesús vino a la tierra en la naturaleza humana caída del hombre. Esto se dieron cuenta por correspondencia privada, por cartas o conversaciones privadas. Esto pareciera indicar que él puso el mayor énfasis en la última parte de su declaración, mientras que algunos de sus lectores pusieron el mayor énfasis en la primera parte. Entonces, recordemos cuál es la primera parte y cuál es la segunda parte de esa declaración. La primera parte es la que dice que los adventistas creen que Cristo, el último Adán, poseyó en su parte humana una naturaleza como el primer hombre Adán, una naturaleza libre de cualquier mancha contaminadora de pecado, pero capaz de responder al pecado. Entonces el autor dice que quizás muchos de sus lectores pusieron énfasis en esta primera parte y por eso se apoyan para decir que el Señor Jesús no vino en la naturaleza humana caída, pero que tal vez para Nicholl fue más importante la segunda parte. La segunda parte dice, y que esa naturaleza estaba en desventaja por los debilitantes efectos de 4000 años de incursiones pecaminosas en el cuerpo humano y en el sistema nervioso y ambiental. Bueno, entonces dice que esto también puede explicar, o sea, ¿esto qué es? Pues la posición de Nicholl en sus conversaciones, en sus discusiones privadas. Él siempre apoyó la doctrina correcta de que el Señor Jesús había venido en naturaleza humana caída. Pero en la publicación que hizo, pues fue una publicación, ya la dijimos cómo la calificaron, totalmente llena de confusión, que a partir de ahí pudo originar una cantidad de sugestiones y de confusiones que iban a influir grandemente sobre el pueblo adventista. Entonces dice, esto también puede explicar por qué Walter Martin, acordémonos quién fue Walter Martin.
era el esposo de una de las hijas de Barnhouse, los dos evangélicos que entraron en conversaciones con los líderes adventistas en esa época de la década del 50 y que como resultado de todas estas conversaciones, reuniones y todo lo que pasó, se tiene el libro llamado Los Adventistas responden a preguntas sobre la fe. Entonces, Walter Martin declara que después de un cierto tiempo en su discusión con el grupo adventista en Washington, a Nicole no se le permitió más que participara en esos procedimientos. Entonces, se dieron cuenta muy posiblemente de cuál era la posición de Nicole y no se le permitió más que participara en esas discusiones, en esas reuniones de grupos, de los grupos adventistas y el grupo de los evangélicos. Entonces, ahí terminamos el estudio, el análisis de esa primera declaración de 1952. Y entramos a la sección 16, en donde encontramos otra declaración, ya no en la Review and Herald, sino en la revista Ministry. Esto ocurrió en septiembre de 1956 y abril de 1957. Dice, en la edición de abril de 1957 de la revista Ministry, yo alcancé a recibir algunas, digamos, ediciones de esa revista. Aquí llegaba con, no sé si es la misma, con el nombre de Ministerio. El estudiante encontrará un editorial anunciando un nuevo hito en la historia de nuestra iglesia. Acordémonos que la palabra hito indica un acontecimiento y que ese acontecimiento va a marcar una época. Y ya sabemos cuál es la época que empezaron a marcar estas declaraciones, la época de la oscuridad, de la confusión. Los hermanos evangélicos en Cristo, y él escribe entre paréntesis, lean calvinistas, porque eso es lo que son los hermanos evangélicos que están aquí entre comillas, eran calvinistas, han aceptado nuestra posición en relación a la naturaleza humana de Cristo y han concordado en no clasificarlos más como una secta. Esa era la preocupación que tenían los líderes de que la iglesia adventista no fuera considerada como una secta. En la misma edición, el estudiante, o sea, quien lee este libro, nosotros ahora somos unos estudiantes de este libro, encontrará 2 artículos sobre la naturaleza de Cristo. Ambos le dan un gran énfasis al misterioso carácter de la encarnación de Cristo. La encarnación de Cristo es un misterio. Declaraciones humanas no muy claras al respecto también lo son. Estos 2 misterios no deben ser confundidos uno con el otro. Ambos afirman fuertemente la divinidad. Ambos afirman fuertemente la humanidad de Cristo. Pero la voz clara del adventismo en relación a Cristo, tomando la naturaleza caída del hombre, no se escucha más en ninguno de los 2 artículos, ni en el que leímos anteriormente, en 1952. Ya no se escucha en esas declaraciones que vamos a seguir estudiando, que el Señor Jesús tomó la naturaleza humana caída del hombre. Y ese artículo dice, cuando el Dios encarnado entró en la historia humana y se hizo uno con la raza, y está entre comillas, entre comas, es nuestro entender que Él poseyó la naturaleza no pecaminosa con la cual Adán fue creado.
Ministry, abril de 1957, página 34. Hermana Argenis, Sí, señora. arriba ya leído, aquí en la parte donde dice que han aceptado nuestra posición en relación a la naturaleza humana de Cristo y han concordado en no clasificarlos más como secta. O sea, al cambiar la Iglesia Adventista la posición, obviamente ya los aceptaron y les importó más el estatus, más el que dirán en conservar un puesto en estos personas, en estas iglesias, y les importó más su reputación que la verdad. Entonces, como lo que decimos, vendieron la verdad por un plato de lentejas, por el estatus, ¿sí? Por la importancia, para que ya no los llamaran más secta. Y ya pues abandonaron su posición, la posición que se venía antes de los pioneros. Y eso fue lo que pasó, para que ya no los llamaran más secta. Entonces, a nosotros no nos debe importar nada eso, porque recordemos el tema que nos dio el hermano Carlos Andrés sobre que eso no nos debe importar. Cuando el hermano Carlos Andrés no lee, pues lo que dice Atellón sobre nuestra reputación, sobre ganar la amistad con el mundo y perder nuestra salvación. No nos debe importar eso. Digan lo que digan, no nos debe importar, debemos de seguir adelante. Y pasaron por alto el consejo que leímos de la mensajera del Señor, donde dice, no tenemos que mirar al mundo para aprender lo que tenemos que escribir y publicar. Pasaron por alto 100 años de cristología, 100 años de historia en el adventismo. Y mire lo que dice acá, cuando cuando el Dios encarnado entró en la historia humana y se hizo uno con la raza, debiéramos subrayar, es nuestro entender. Es como si hubieran dicho, es lo que nosotros opinamos, es lo que nosotros nos parece. Y bueno, todos los sinónimos que podamos colocar ahí. Es nuestro entender. Se están apoyando en el entender, en lo que ellos suponen que es. ¿Qué es lo que entendieron ellos? Él poseyó la naturaleza no pecaminosa, la cual Adán fue creado en el Edén. Entonces ahí no están teniendo en cuenta todo lo que se ha escrito, primeramente lo que está escrito en la palabra, y luego los escritos de 100 años de los pioneros del espíritu de profecía. Y eso es lo que está pasando ahora. Es nuestro entender, es lo que nosotros creemos por haber abandonado los testimonios. El pueblo entra en confusión, se disipa. Así, el nuevo hito en la historia de la Iglesia Adventista, ¿qué viene a ser? Un rechazo directo de lo que ha sido el claro y consistente testimonio de la Iglesia desde 1852 a 1952, 100 años completos en relación a la humanidad de Jesús. Eso es lo que empezaron a hacer con estos nuevos hitos. Un rechazo directo a lo que estaba escrito, a la historia, al trabajo de los pioneros del Espíritu Santo en los testimonios, en el espíritu de profecía, revelado a través de la profeta del Señor. Dice, uno de los artículos nos insta a buscar atrás en el espíritu de profecía 8 páginas de declaraciones acerca de la naturaleza de Cristo,
que debieran estar en la edición del septiembre de 1956 de la revista Ministry, que debieran estar, pero muy seguramente no estuvieron. Siguiendo pacientemente todas estas instrucciones, buscamos esa edición y encontramos para nuestro asombro, otro asombro, un cabezal de párrafo que dice, es decir, un comienzo, una cabeza, un título de un párrafo que dice, tomó la naturaleza no pecaminosa de Adán antes de la caída. Esto está en la revista Ministry. Dice, las citas de apoyo para este escrito serán analizadas en detalle en las páginas que siguen. En este punto observaremos la metodología usada en estas tres presentaciones. O sea, en estas tres presentaciones se refiere al primer cabezal que dice, tomó la naturaleza no pecaminosa de Adán antes de la caída. Viene otro que dice, bueno, ahorita aquí no los subrayé, pero los tres los vamos a estudiar. Entonces dice, ¿cuál fue la metodología que ellos emplearon para estos escritos? Dice, primero, citas de sus escritos, de los escritos de Elena de White, han sido cuidadosamente arregladas. De eso nosotros ya tenemos evidencias. Cuidadosamente arregladas y enfatizadas para hacer parecer que Elena de White creía que Cristo tomó la naturaleza no caída de Adán, aun cuando en ninguna de esas citas ella diga exactamente eso. Ella no lo dice, pero ellos dicen que ella, como no era teóloga, que quizás no pudo expresarlo, y entonces por eso ellos ahora se las han interpretado diciendo que ella creía en la naturaleza no caída de Adán. Segunda metodología, las citas de sus escritos que se refieren a la naturaleza caída y a la naturaleza pecaminosa que están incluidas, ellos las interpretan, dicen, están interpretadas como si quisieran significar solamente su naturaleza física y nada más. Entonces, en las citas donde ella habla de la naturaleza caída y de la naturaleza pecaminosa en la naturaleza del Señor Jesús, dicen, han interpretado que solamente ella se quiso referir a su parte física, nada más. Es decir, tomó la naturaleza como la de un hombre en su parte exterior, pareciéndose a un hombre, pero que interiormente no tenía esas tendencias que son inherentes a una naturaleza humana caída. El estudiante que ha leído, nosotros, como estudiantes que hemos leído el material de la sección 3, ¿sí? Y vamos a recordar qué hay ya lo estudiamos, la sección 3. En la sección 3 nosotros, ¿qué estudiamos? Está titulada la sección 3 como la época de claridad donde la iglesia habla con una sola voz. Y en esa sección 3 estudiamos el periodo anterior a la carta Baker, que se decía acerca de la naturaleza humana del Señor antes de que se publicara la carta Baker, que creo que fue eso en el año 1895. Luego viene una sección especial de un periódico, una revista, el Eco Bíblico Australiano, en donde en esos años se escribió mucho acerca de la naturaleza humana del Señor caída, la humana caída, el contexto inmediato de la carta Baker, un tiempo muy cercano a esa carta, luego el periodo posterior a esa carta, y luego el último brillo de claridad, y luego recordamos todas las expresiones que hay de cuántas maneras podría ella haberlo dicho. Entonces, nosotros que hemos leído estos
todo este material. Bien. Estamos en la página 127, donde dice, el estudiante que ha leído el material de la sección 3, el estudiante que ha leído el material de la sección 3 está preparado. Nosotros ya debemos estar preparados para decidir por nosotros mismos, por sí mismo, si este fue el propósito aparente y el intento del escritor. Vamos a entender esta expresión. Esta sección 3 que escribió el pastor Rab Larson tenía como propósito el que interpretáramos las expresiones naturaleza caída, naturaleza pecaminosa, como si la hermana White solamente quisiera referirse a su naturaleza física. La respuesta es no. Nosotros en todas las 1200 declaraciones, 800 de escritores, editores, pioneros, y alrededor de unas 400 declaración del Espíritu de Profecía, está muy claramente expresado que en ningún momento la profeta del Señor expresó que el Señor Jesús vino con la naturaleza de Adán antes del pecado. Y dice que hay unas 200, de esas 400 hay unas 200 en donde lo expresa claramente, naturaleza humana caída. Entonces ya nosotros como estudiantes estamos preparados para decidir que esto no es así, que cuando ella habla de naturaleza caída y naturaleza pecaminosa, se está refiriendo al total de esa naturaleza, no simplemente a decir que por fuera tuvo la forma, la semejanza de un hombre, pero nada más. No, él tomó la naturaleza humana caída como la tiene cualquier hombre en este planeta, con la excepción siempre recordar que nunca dejó de ser Dios y nunca pecó. La tercera metodología. Entonces, la primera metodología es que ellos arreglan, quitan, mutilan los escritos que tienen que ver con la naturaleza humana caída del Señor. La segunda, hacen que la palabra naturaleza caída y pecaminosa se refiera únicamente, la interpretan para que se refiera únicamente a la forma física. La tercera, se hace una explicación posterior diciendo que Elena de White quiso decir que Cristo tomó nuestra naturaleza caída vicariamente, pero no realmente. Y aquí él tiene en letra cursiva la palabra vicariamente. Nosotros sabemos que vicario quiere decir sustituto, es decir, que toma el papel de alguien. Y entonces vamos a la página 128, si todavía tenemos tiempo, la página 128, en donde el autor nos va a llevar a entender claramente qué quiere decir tomar la naturaleza caída vicariamente, si esto es real o no es real. Dice, esta proposición tiene que ser considerada cuidadosamente. Que lo que uno hace por otro, lo hace vicariamente. Yo hice algo por otro y lo hice vicariamente. Los puntos importantes a ser recordados son que cuando algo se ha hecho por usted vicariamente, eso significa que usted no necesita hacerlo por usted mismo, ya que ha sido efectivamente hecho sin pretexto, sin fingimiento. Es decir, como ya alguien lo hizo, yo no tengo que hacerlo.
Si yo le pago una multa a usted vicariamente, usted no tiene que pagarla. Si yo le pago una multa a usted vicariamente, usted no tiene que pagarla. Si yo acepto una obligación de cualquier tipo de usted, si yo le acepto que tengo una obligación que hacer por usted vicariamente, usted no tiene que aceptarla. Si Jesús paga el precio de sus pecados vicariamente, usted no tiene que pagar el precio de sus propios pecados. Recordemos, si Jesús paga el precio de nuestros pecados, de sus pecados, de mi pecado, vicariamente, usted, ustedes, yo, no tengo que pagar el precio de mis propios pecados, de sus propios pecados. En todos estos ejemplos vemos el uso correcto de la palabra vicario. Aquello que otro hace por usted vicariamente, usted no necesita hacerlo por sí mismo. Esta es la manera correcta de usar la palabra. En ningún caso puede ser usada la palabra vicario para describir un desempeño pretendido en vez de un desempeño real. Y aquí es donde entonces vamos a la tercera metodología que usaron para este escrito, donde dice, se hace una explicación posterior diciendo que Elena de Huay quiso decir que Cristo tomó nuestra naturaleza caída vicariamente, pero no realmente. Entonces, ¿qué nos dice el autor sobre esto? Que en ningún caso la palabra vicaria puede ser usada para describir un desempeño pretendido, es decir, para decir que si el Señor Jesús tomó nuestra naturaleza humana caída, ese es un desempeño pretendido, en vez de un desempeño real, es decir, realmente Él no tomó la naturaleza humana caída. Pretendió hacer ese desempeño, venir a tomar la naturaleza humana caída y llevar una vida como la lleva quienes tenemos la naturaleza humana caída, pero que él no lo hizo realmente. Es decir, realmente él no pudo hacerlo porque no llevaba nuestra misma naturaleza. Entonces ahí es donde hay un error muy grande para usar esa palabra. No sé, hermanos o hermano Carlos, alguna explicación más clara, de pronto más concisa, que deje claro que la palabra vicario no se puede usar en este caso para hablar de la naturaleza humana no caída que ellos están enseñando, para decir entonces que la tomó, pero físicamente realmente no la tomó porque fue algo vicario, no fue real. La palabra vicario sí se puede usar exactamente para el caso de donde dice el Señor Jesús pagó el precio de nuestros pecados, lo hizo vicariamente, porque ya nosotros no tenemos que pagar el precio por nuestros pecados. Sí, hermano Argenis, ese es el engaño que se introdujo en el 57 con esos pastores que vendieron la verdad ante los evangélicos, porque en eso es lo que creen los evangélicos, ¿verdad? En realidad, Cristo, por así decirlo, mm, además de que no tomó la naturaleza caída como la nuestra, como lo acaba de decir usted, ¿no? Que lo que uno hace por otro lo hace vicariamente. Eso significa que usted no necesita hacerlo por usted mismo, ya que ha sido efectivamente hecho, sin fingimiento.
Bueno, aquí en realidad, cuando ellos hablan de que Cristo pagó el pecado vicariamente o murió vicariamente, están enseñando en que en realidad Cristo no murió teniendo nuestra naturaleza caída, que Cristo no venció teniendo nuestra naturaleza caída, Fingió. que Cristo fingió, que Cristo fue un hipócrita, que Cristo nos engañó y que Cristo nos pide a nosotros algo imposible, ya que nosotros somos de naturaleza caída. Ese es el falso Cristo, el Cristo vicario. Por eso al representante de Satanás en la tierra se le llama el vicario de Cristo, acertadamente, porque finge ser el representante de Cristo. Esa es la triste realidad. Y esto lo explica el hermano Milton Andreasen en su libro, de verdad, El Expediente, y es explicado y citado por George Knight, inclusive hermana Argenis. El mismo erudito jesuita George Knight de la Corporación Adventista, él mismo dice que ese encabezado que aparece en esta revista Ministry y que es citado en el libro Preguntas sobre Doctrina, donde dice que Cristo tomó nuestra naturaleza inmaculada, que Cristo tomó la naturaleza inmaculada, perdón, es un encabezado engañoso. El mismo George Knight lo sostiene. Entonces, este es un mar de confusión para ellos. Bueno, entonces ya Sí, nos quedó claro. hermanos, Sí, hermano Jairo. y ahí también desprende de que una vez salvo, siempre salvo, ¿no? Como ya Jesucristo pagó por nosotros, pues yo con aceptarlo nomás ya sigo una vida como me parezca, pero ya como Jesucristo pagó por mí, pues yo ya no tengo que hacer nada por la salvación, ¿no? Eso es lo que enseña esa falsa doctrina también, ¿no? Bueno, hermano Jairo. eh, lo que hay que tener en cuenta entonces es que la metodología usada para poder hacer estos cambios y poder justificar, pretender justificar que ya no es la, la naturaleza humana caída del Señor como se había enseñado, predicado, publicado en estos 100 años de Cristología, es a través de tres, digamos, tres manipulaciones, tres falsedades. Y es la primera, que leen cuidadosamente las citas del espíritu de profecía y las arreglan y les ponen énfasis para que parezcan que Elena de White creía en la naturaleza humana no caída de Adán, aun cuando ella nunca lo dijo, nunca lo expresó directamente, al contrario, hay unas 200 citas donde ella lo expresa categóricamente, habla de que tomó la naturaleza humana caída. La segunda es que donde aparezcan esas expresiones naturaleza pecaminosa o naturaleza caída, entonces le dan la explicación de que solamente es físicamente, por fuera. Tomó la forma de hombre nada más. Y la tercera, hablan de que él tomó nuestra naturaleza caída vicariamente, es decir, fingiendo que tomó nuestra naturaleza humana caída, hizo un desempeño pretendido, como lo dice aquí, en vez de un desempeño real, es decir, realmente él no tomó nuestra naturaleza caída. Entonces, en esa expresión, en esas explicaciones que ellos dan, no se puede usar la palabra vicariamente o vicario. Vicario es el sustituto, es el que ocupa el lugar realmente de otro. Y el Señor Jesús, al pagar el precio de nuestros pecados, lo hizo vicariamente, porque es como si cada uno de nosotros hubiese estado colgado en la cruz, siendo Él nuestro sustituto,
y pagando nosotros por nuestros propios pecados cuando no lo podemos hacer, pero Él sí lo hace. Y por eso Él es nuestra justicia. Por eso Él ante el Padre muestra sus méritos, no los nuestros, porque no los tenemos. Por eso Él es nuestro vicario. Luego dice, considere entonces la proposición, decía la afirmación, de que Jesús ha tomado nuestra naturaleza caída vicariamente, es decir, un desempeño pretendido, no real, fingido. Usted debiera regocijarse en su libertad de tomar aquella naturaleza humana por sí mismo. Usted debiera regocijarse de que es su privilegio el andar por la vida con una naturaleza no caída como aquella de Adán antes del pecado. Pero ¿es esto posible? Nosotros podemos tomar nuestra propia naturaleza por sí mismo y una naturaleza no caída. ¿Podemos ir por la vida con naturaleza no caída? ¿Regocijarnos en ese privilegio? ¿Esto es posible? ¿Qué hemos aprendido, hermanos? Que esto no es posible. No es posible, porque venimos con esa naturaleza, ¿no? ¿Cómo vamos a...? No es posible porque no podemos escapar de la ley de la herencia. Heredamos lo que nos dan nuestros padres y nuestros padres nos heredan la naturaleza humana caída. Y Sí, hermana Sara. Jesús la recibe de María. Sí, hermana Ángela. Sí, así es precisamente lo que yo iba a decir. O sea, compara al hombre con Cristo. ¿Cómo es que Cristo va a venir a esta tierra tomando la naturaleza que tenía sus padres terrenales, José y María, sin tomar esa naturaleza caída que ellos tenían? O sea, entonces lo compara con nosotros y hace la pregunta, ¿puede ser esto posible? De que nosotros queramos tomar una naturaleza inmaculada, si realmente venimos con la naturaleza, somos descendientes de Adán, ¿sí? Entonces, ¿qué naturaleza pasó a tener Adán después del pecado? Una naturaleza caída. Adán no nos podía dar una naturaleza distinta. Y obviamente Cristo, al venir a nacer como mujer, a manera de nacer de una mujer, y al venir a cumplir todas esas condiciones, pues, ¿cuál era la naturaleza que Cristo debía tomar? Pues la misma que el ser humano tenía en ese entonces. Y por eso entonces ya estudiamos a profundidad qué fue necesario para poder sostener eso. Entonces está el dogma de la Hermanos, institución. hay cabría de que entonces para Jesús tener una naturaleza no caída, pues no necesitaba venir a nacer de una mujer, sino haber venido directamente, ¿cierto? De haber bajado directamente del cielo. Pero se hizo, nació como un niño en Belén. Bueno, entonces dice, pero ¿es esto posible? No es posible. ¿Tiene usted una naturaleza no caída? No la tenemos. ¿O cree usted que su naturaleza caída aún está con usted a pesar de la clara seguridad del significado de que Jesús la ha tomado por usted vicariamente? Bueno, eso nos queda supremamente claro. Hacer la pregunta es contestarla. ¿Quién de nosotros puede reivindicar una naturaleza no caída? Ninguno. Nosotros no podemos quitarnos esta naturaleza que tenemos y tomar la naturaleza no caída. ¿Cuán seriamente entonces podemos tomar esa seguridad de que Cristo ha tomado nuestra naturaleza caída, no realmente, sino vicariamente? ¿Es algo serio, hermanos? ¿Es algo serio? Nuestro hermano Carlos, en la explicación que nos acabó de dar, esto nos demuestra que es algo muy serio. Llegar a nosotros a tener esa seguridad de que Cristo ha tomado nuestra naturaleza caída, no realmente, sino vicariamente, por las razones que Él nos dijo. Entonces, todo esto ha sido un fingimiento, una hipocresía, un engaño.
Y recordemos también de que cuando es adecuadamente declarado de que algo se ha hecho por nosotros, vicariamente, la cosa o el asunto tiene que ser realmente hecho sin pretensiones. Usted realmente me va a pagar esa obligación que yo tengo, una deuda. ¿Usted la va a hacer realmente o la va a hacer vicariamente? Entonces dice, la cosa tiene que ser realmente hecha sin pretensiones, sin fingimientos. Compare, Cristo en realidad unió la ofensiva naturaleza del hombre con su propia naturaleza sin pecado. Elena de White, Review and Herald, año 1900. Cristo en realidad unió, eso es una verdad, la ofensiva naturaleza del hombre con su propia naturaleza sin pecado. Y si Elena de White quiso decir que Cristo tomó nuestra naturaleza caída vicariamente, ¿por qué en sus diversas citas nunca se acordó de decirlo? Pues no lo dijo porque realmente esa no era la verdad. Esa no era la inspiración que ella había recibido, que ella recibió. Dice, en esta misma edición de Ministry, septiembre del 56, encontramos un largo editorial titulado Humano, no carnal. Es una declaración fuertemente apoyada diciendo que Cristo tomó la naturaleza no pecaminosa de Adán antes de la caída. Entonces, en el primer título habla de tomó la naturaleza no pecaminosa de Adán antes de la caída. Aquí encontramos otro editorial, dice titulado Humano, no carnal. ¿Y qué hacen en ese escrito? Dice, es una declaración fuertemente apoyada diciendo que Cristo tomó la naturaleza no pecaminosa de Adán antes de la caída. El estudiante, dice el pastor, el autor, debiera, nosotros, si eso es posible, estudiar todo el artículo, que tendríamos que buscarlo en esa revista de septiembre de 1956, revista Ministry, donde está todo el escrito con el título Humano, no carnal. Aquí podremos comentar tan solo algunos fragmentos. Después de enfatizar el misterioso carácter de la encarnación, el escritor se refiere al error, tal como él lo ve, de que unos pocos de nuestros hermanos han cometido un error en relación a la naturaleza de Cristo. ¿Realmente eran unos pocos hermanos? O como los llamaron en la época de las reuniones de los evangélicos, eran unos pocos lunáticos, o como quien dice, estaban como corridos de la cabeza, bueno, unos lunáticos, que eran unos pocos los que tenían ese error. En 100 años de cristología no fueron unos pocos, fue todo el pueblo de Dios que en esa época tenía claridad en cuanto a la naturaleza humana del Señor. Él propone que ellos han creído erróneamente que Cristo asumió la naturaleza caída del hombre debido a una lectura precipitada de 2 o más declaraciones de Elena de White. ¿Qué es una lectura precipitada? Es una lectura superficial, es una lectura que se hace a prisa, apresurada, de 2 o más declaraciones de Elena de White. Hermanos, en las 400 citas de Elena de White, en donde habla de la naturaleza humana del Señor, hay motivo para decir que si se hace una lectura precipitada, apresurada, no hay claridad en esas declaraciones de Elena de White en cuanto a la naturaleza humana. Si hay 200 de ellas alrededor donde dice exactamente que tomó la naturaleza caída del hombre. Entonces aquí están diciendo, no, es que estos pocos que tienen ese error lo que han hecho es leer muy superficial, muy por encima.
algunas, 2 o 3 declaraciones. No hay 2 o 3 declaraciones. Hay 800 de los pioneros, de los editores, y unas 400 que aquí el autor nos expone. Dice, una lectura precipitada de 2 o 3 declaraciones del deseado de todas las gentes, sin las repetidas declaraciones que puedan contrabalancear el estudio, encontradas en muchos otros lugares, han llevado a algunos a concluir que Cristo durante su encarnación participó de nuestra naturaleza corrupta y carnal, y que por eso no era diferente de ningún otro ser humano. Entonces, frente a esa declaración de que hay 2 o 3 declaraciones de Elena de White y que algunos las han leído apresuradamente, ¿qué nos dice el autor? Si hemos leído El deseado de todas las gentes, están las declaraciones suficientes que hablan de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo, que hablan de su naturaleza humana del Señor Jesucristo, además de las numerosas declaraciones, dicen, que pueden contrabalancear, es decir, poner en equilibrio el estudio, que están en muchos otros lugares, revistas, libros, sermones escritos, publicaciones de las conferencias generales. Es decir, hay muchos otros lugares en donde están declaraciones no erróneas, como las llaman ellos erróneas, sino declaraciones que han llevado a concluir, además de lo escrito en la palabra del Señor, que durante su encarnación el Señor Jesús participó de nuestra naturaleza humana caída. Y luego dice el autor, ¿qué observamos? Nosotros observamos. Primero, el estudiante que examina, nuevamente nos habla, el estudiante que examina el material de la sección 3, que ya lo terminamos hace unos sábados atrás, en donde está los 100 años de Cristología, encontrará que es mucho más extenso que lo que aquí se afirma. ¿Qué están afirmando aquí? Que hay unas 2 o 3 declaraciones de Elena de White y que aquellos poquitos que están en el error, pues las han leído muy superficialmente. Aquí está diciendo que nosotros hemos encontrado un material mucho más extenso que lo que aquí ellos están afirmando. No hemos encontrado declaraciones contrabalanceadoras a lo largo de todo nuestro exhaustivo estudio de los escritos de Elena de White. Es decir, no ha habido declaraciones cuando dice contrabalanceadoras, es decir, que pongan en equilibrio tanto uno como la otra, a ellos que hablan de no caída y los escritos que hablan de la naturaleza caída. No, todas están para un solo lugar, como cuando uno tiene la balanza, y si pusiéramos todas las declaraciones que según ellos hay de la naturaleza no caída y todas las declaraciones que hay, que nosotros sabemos que existen, que las hemos leído, de la naturaleza humana caída, pues la balanza se tiene que ir para el lado opuesto a ellos. Dice, a lo largo de todo nuestro exhaustivo estudio de los escritos de Elena de White. Y segundo, el estudiante de este texto, o el estudiante que se ponga a estudiar en todos los libros que puedan existir sobre la naturaleza humana del Señor, observará que Elena White y sus compañeros de trabajo, lo que nosotros llamamos los pioneros, usaron las palabras pecaminoso y naturaleza caída en vez de carnal o naturaleza corrupta cuando hablaban de la humanidad de Cristo. La hermana White no utilizó la naturaleza carnal ni corrupta, porque de una vez eso está dando la impresión de que entonces el Señor Jesús fue un pecador y por lo tanto no puede ser
nuestro Salvador. Ellos usaron fue palabras como pecaminoso y naturaleza caída, que ya nosotros tenemos bien Dice, claro, que tenemos claro qué significan esas dos expresiones. Sí, señora. sí, como usted lo dice, la naturaleza carnal es la que nosotros tenemos, porque nosotros hacemos las obras de la carne. Cristo nunca hizo las obras de la carne, ¿sí? Él hizo siempre las obras del Espíritu. Entonces, en eso pues debemos de seguir su ejemplo también. No, a pesar de que tenemos naturalezas caídas, que no hagamos las obras de la carne, que quiere decir que es hacer el pecado, o sea, cometer pecado. Él nunca cometió pecado. Ujú. Y alcanzamos a leer la tercera observación que hacen aquí en el texto, es que el estudiante, nosotros que estamos estudiando, el estudiante observará que Elena de White y sus compañeros creyeron que la humanidad de Cristo era como la nuestra en todas las cosas excepto nuestros pecados. El artículo continúa diciendo, el artículo donde dice que unos pocos han creído en el error y que han hecho una lectura precipitada de 2 o 3 declaraciones de Elena de White. Dice, de hecho, unos pocos han declarado que ese sería el caso para que él fuese tentado en todos los puntos, así como lo somos nosotros, que hubiese tenido que compartir nuestra naturaleza corrupta y pecaminosa para poder entender nuestras necesidades y simpatizar con la humanidad perdida. Superficialmente, tal razonamiento suena de alguna manera plausible. De hecho, dice, unos pocos han declarado que ese sería el caso para que él fuese tentado en todos los puntos, así como lo somos nosotros, que hubiese tenido que compartir nuestra naturaleza corrupta y pecaminosa para poder entender nuestras necesidades y simpatizar con la humanidad perdida. Superficialmente, tal razonamiento suena de alguna manera plausible, es decir, suena de alguna manera apropiado o, digamos, plausible también puede significar realizable, ¿sí? Si él tomó esa naturaleza, pues sería para poder, según lo que dice aquí, entender nuestras necesidades y poder simpatizar con la humanidad perdida. Pero eso lo toman ellos como algo, como dicen que no fue real, que fue vicariamente la naturaleza del Señor, pues si lo hizo, algunos pocos lo han declarado, dice el editorial. Eso sería pues como para que fuera pertinente que él pudiera entendernos y pudiera simpatizar con nuestras debilidades. Nosotros observamos. Primero, el estudiante notará el uso continuo de la palabra corrupta de parte de ellos, siendo que Elena de White no la usó. Segundo, el estudiante encontrará en la sección 3 abundantes evidencias de que el razonamiento superficial al cual él se refiere es una fuerte característica de Elena de White. Si él hubiese nacido con con naturaleza carnal, con todas sus posibilidades hacia el mal, como es el caso con cualquier hijo e hija natural de Adán, entonces él mismo habría necesitado un Salvador y bajo ninguna circunstancia podría él haber sido nuestro Redentor. En él no había pecado, ya sea heredado o cultivado, como es común a todos los descendientes naturales de Adán.
Eso es continuación de ese artículo que él nos está compartiendo en fragmentos, encontrado en esa revista de 1956. Bueno, entonces, hermanos, vamos a dejar acá. Y muy importante que hoy el autor nos ha llevado a observar en esos artículos la metodología que ellos emplearon en esa época y aún siguen empleando. Nos ha llevado a observar que nos ha llevado a que nos demos cuenta, es decir, nos ha notado que a ella le atribuyen palabras que ella no usó, como naturaleza corrupta, naturaleza carnal. Nos ha llevado a observar que nuestros razonamientos entonces son superficiales, nuestras lecturas superficiales de algunas cuantas, 2 o 3 declaraciones, cuando nos hace notar el autor que en la sección 3 hay mucho material que se puede aún más buscar, profundizar. Por ejemplo, acá nos manda que miremos todas las ediciones completas de la revista Ministry acerca de estas nuevas declaraciones que marcan ese hito en la historia adventista del inicio de una época de confusión confusión y oscuridad en cuanto a la naturaleza humana del Señor Jesús. Entonces, hermanos, nos dejamos ahí. Y Hermana Denis, sí, hermana Ángela. un pequeño comentario en cuanto a lo que ya ellos concluyen acá. Y ellos no dicen naturaleza caída, sino carnal, hacen como una mezcla aquí. Y En corrupto. vez de decir naturaleza caída, colocan carnal. Bueno, ya vemos que Cristo no fue carnal, o sea, que él no hizo las obras de la carne, quiere decir que no pecó, ¿cierto? Entonces coloca aquí, consignan ellos aquí en este editorial, ¿cierto? Dice, si él hubiera nacido con una naturaleza carnal, con todas las debilidades hacia el mal, ¿sí? Entonces, quiere decir que ellos, o sea, ellos dicen que Cristo no venía con debilidades hacia el mal. Y bueno, Cristo tuvo las mismas pasiones y propensiones naturales, pero obviamente las puso en su gestión, o sea, las controló, nunca se dio a una mala propensión, a pecar, ¿sí? Esas pasiones y propensiones naturales nunca se corrompieron porque él nunca pecó. Entonces, mire que ellos hacen la mezcla aquí carnal. ¿Por qué no dicen naturaleza caída? Sí, ponen la palabra carnal, como queriendo decir que él no tenía naturaleza caída con esta palabra carnal. Y sigue diciendo el escrito, como él es, dice, hacia el mal, como es el caso con cualquier hijo o hija natural de Adán. Entonces él mismo habría necesitado un Salvador. ¿Acaso no es lo que siguen diciendo ahora los pastores? Que si Cristo él tenía una naturaleza caída o pecaminosa, él hubiera pecado, hubiera necesitado un Salvador. Es lo mismo que están diciendo hoy en día a muchos pastores, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos se contaminaron con esa teología evangélica calvinista, esos evangélicos calvinistas. Entonces sigue diciendo, él no había, dice, en él no había pecado, y eso es cierto, ya sea heredado o cultivado, o sea, en Cristo están diciendo, bueno, la naturaleza de Cristo no fue pecaminosa. Esto es lo que ellos están queriendo decir. Ni cultivado, bueno, ya sabemos que Cristo no cultivó el pecado, o sea, no pecó. Eso es cultivado. Nosotros heredamos una naturaleza caída, pero no lo heredamos, o sea, las cultivadas, no, o sea, nosotros nos encargamos de pecar y cultivar los pecados. Cristo no lo hizo, él heredó una naturaleza caída, pero no cultivó el pecado en él, no pecó. Sí, él condenó el pecado en la carne. Y además están diciendo, hermana, que acá donde dice ya sea heredado o cultivado, entonces están nuevamente hablando de que nacemos pecadores, nacemos con el pecado original,
y que el pecado pues se hereda, ¿no? Cuando es doctrina de demonios, ¿no? Bueno, entonces dejamos ahí, hermanos. eh, Vamos a darle gracias al Señor por permitirnos cada sábado. Y ustedes se han dado cuenta que cada sábado es, es más interesante el estudio, nos deja profundas enseñanzas y el deseo de continuar leyendo este libro. Entonces vamos a arrodillarnos, hermanos. Bondadoso Padre Celestial, soberano Dios, Rey del cielo, del universo, muchísimas gracias por habernos permitido participar de este estudio, de continuar con esta escuela sabática, fortaleciendo nuestra fe a través de esta doctrina de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, la que tomó al venir a hacerse uno con la raza humana, naturaleza humana caída. Gracias, Señor, porque cada sábado sentimos su divino espíritu guiándonos, concediéndonos discernimiento, entendimiento y concediéndonos el deseo de compartir con las personas que no conocen estas grandes verdades. Gracias, bondadoso Padre, y al pasar al estudio de esta mañana, rogamos siempre que el Espíritu Santo guíe a sus hijos, en este caso a nuestro hermano Carlos, en el estudio que nos va a compartir. Muchísimas gracias las damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Hermana Argenis, muchas gracias, que Dios la bendiga y gracias a los hermanos que estamos participando de este maravilloso estudio. Volvemos en esta escuela sabática en 8 días, mis amados hermanos, para la gloria y la honra de Dios. Esperamos que haya sido de grande bendición el poder estudiar de esta manera y bueno, el seguir estudiando cada santo sábado la amada escuela sabática. Esperamos, hermanos, que sea de grande bendición y bueno, vamos a cantar algunos himnos mientras tanto. Dios les bendiga.